¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. La victoria del equipo rojiblanco ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López ha dado un golpe moral importante al equipo almeriense para estas 4 últimas jornadas de liga antes de llegar al inevitable playoff. Pero la semana que conduce a ese encuentro de mañana sábado ante el Albacete ha tenido otro protagonista, y no en Almería, sino a nivel nacional. El miércoles por la tarde, el ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, decía lo que todos queríamos oír: el público vuelve a los estadios de primera y segunda división, aunque tenía una letra pequeña, y es que solo en las comunidades que estén en fase 1. Eso en la práctica, a lo que nos atañe a los almerienses, no supondrá que en Andalucía vuelvan de momento, y veremos si da tiempo para incluso llegar al playoff con público, aunque parece difícil. Ahora comentamos todo y arrancamos ya este resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Y arrancamos con lo que ha sido la noticia de la semana: el público en los estadios, o ese anuncio, que luego en la práctica veremos en qué queda, porque hay un malestar importante. Pero antes, en este repaso, la verdad es que os digo una cosa: estamos llegando ya casi al final de mi fondo de armario camisetil. Pero bueno, hoy, rebuscando al abrir el cajón, me ha aparecido la estrella de 2010. Y digo, mira, pues hoy vamos a tirar por la selección española. Esta es la camiseta que yo, no sé, creo que el 95% de los aficionados tienen en su poder, ¿no? Y es la camiseta con la que España logró por fin, en el año 2010, ese campeonato del mundo de fútbol en Sudáfrica, ¿no? Veníamos de ser campeones de Europa, rompiendo de alguna manera, ¿no?, ese halo de que España no podía llegar a ninguna final o conseguir ningún título. Lo consiguió con Luis Aragonés, y luego con Vicente del Bosque, pues esa continuidad que hizo que en 2010 fuésemos campeones del mundo, insisto, en Sudáfrica, ganando esa final épica con Holanda, con un equipo completo plagado de protagonistas. Pero hay dos imágenes, ¿no? Una, la parada de Iker Casillas en esa contra de Robben, y luego, evidentemente, el gol de Iniesta, ¿no? Pero, bueno, 2 años más tarde, luego el equipo español fue capaz de revalidar el título europeo, con lo cual fue campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de Europa, lo que no había hecho nunca ninguna selección. Ahora estamos en un proceso de reconstrucción, pero bueno, reconstrucción como este dorsal número 7 de David Villa. Bueno, no os enseño cómo está la espalda, porque el amarillo se le ha ido por completo y solo queda en la espalda. Bueno, no sé si se podrá ver un poquito, solo se ve la parte blanca, ¿no?, del fondo de la serigrafía. Pero bueno, hoy con la camiseta de España campeona del mundo hacemos este vídeo. Bueno, vamos con... Bueno, viene bien porque al final ha habido un tema nacional que es el que ha sido protagonista desde mitad de semana hasta este momento en el que estamos. Y va a seguir teniendo, o va a seguir coleando, estoy seguro, durante los próximos días, porque los aficionados querían escuchar esa frase: el público vuelve a los estadios, pero luego se han encontrado con que la realidad pues les ha devuelto a la actual situación, que es que todavía no pueden ir todos los aficionados, o mejor dicho, los aficionados a todos los estadios. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? No quiero insistir más en lo que ya conocéis, pero por actualizar, solo se ha permitido que el público vaya en las comunidades autónomas que están en fase 1. Los estadios que acojan público tienen que cumplir una serie de protocolos para que los aficionados acudan. Solo un porcentaje, que es el 30% del aforo, pero con un máximo de 5.000 espectadores. Es evidente que ese límite pues tiene en los grandes recintos deportivos esa limitación, ¿no? Es decir, un 30% en un estadio como el Pizjuán, o como Mestalla, o el Bernabéu, el Camp Nou, o el Wanda Metropolitano, por poner ejemplos, ¿no? O Nuevo San Mamés, en fin, cualquiera de estos grandes estadios estaría por encima de los 5.000 espectadores, pero se ha puesto esa limitación, pues, por ponerla en algún punto, ¿no? Pero ya no solo eso, ya no es eso lo que ha generado el malestar, sino la decisión de que solo sea en las comunidades que tengan o que estén en fase 1. Es cierto, porque ya Javier Tebas lo había explicado en su momento, que el proceso de vuelta a los estadios iba a ser progresivo y no lineal, ¿no? O asimétrico. Es decir, en algunos campos habría gente, en otros no, pero la medida
la medida que se anunció el pasado miércoles, no ha sido la esperada por la Liga, tampoco por la Federación, que en realidad se ha enterado prácticamente cuando se hacía ese anuncio, pero ha dejado pues un gran número de campos sin posibilidad de recibir público esta semana, y luego veremos en qué medida en las próximas. Hay que decir que en Primera División quedan 2 jornadas, este fin de semana y el próximo, pero en Segunda quedan 4, que en realidad van a ser 3 fines de semana, porque hay una jornada la próxima intersemanal, más luego los 4 encuentros de playoff, o las 4 jornadas de playoff, ¿no? Las 2 semifinales ida y vuelta, más luego la final también con su ida y vuelta. Por lo que respecta a Almería, evidentemente no va a... Quiero decir, el dato de en qué fase se encuentra Almería, que ahora mismo es en fase 2, que es exactamente igual que en la comunidad autónoma, que en Andalucía, el estado o el nivel en el que se encuentre la situación sanitaria en Almería no va a ser la que decida cuándo vuelve el público al Mediterráneo, sino que es en Andalucía, es decir, se mide la comunidad. Por tanto, si Almería tuviera una evolución favorable en los próximos días, hay que decir que hasta el próximo jueves no va a haber una nueva reunión para evaluar en qué situación se encuentra nuestra provincia, pero insisto, es el dato regional, no el dato provincial, el que se va a tomar para habilitar esa presencia de aficionados. Significa que si Almería evoluciona bien, pero otras provincias no, y en el contexto, en el conjunto de la comunidad no descendemos a fase 1, no podrá haber público en Almería, como tampoco lo podrá haber en Los Cármenes, en la Rosaleda, en el Pizjuán, si llegan a tiempo, o en Carranza, o en el Benito Villamarín, ¿no? Que son los equipos de Primera y Segunda División. Es el dato regional. Y el ejemplo justamente lo tenemos en el equipo que mañana pasará por Almería, el Albacete. Albacete está en fase 1. Albacete sí que está, la provincia de Albacete, en fase 1, pero la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no lo está. Hay otras provincias que se encuentran en situación mucho más grave, mucho más complicada, y en el conjunto de la comunidad están en fase 3. Bueno, el Albacete mostró ayer un comunicado realmente duro, mostrando su malestar tremendo. Ellos evidentemente se están jugando la parte baja, pero bueno, hay otros equipos como el Almería que se juegan la parte alta. Y se encuentran ante la tesitura de que aún estando provincialmente en fase 1, no van a poder albergar público en el Belmonte, porque el dato que se toma en cuenta es el dato regional. Así que eso, tomadlo como referencia para Almería. No habrá gente en el Mediterráneo hasta que Andalucía no baje a fase 1. ¿Esto en la práctica qué significa? Pues que tenemos partido mañana sábado, mañana no va a haber público. Tenemos partido en Cartagena el martes, y en Cartagena sí va a haber público. Ahora digo a las comunidades que sí pueden. En Cartagena sí va a haber público, porque Murcia está por debajo o en fase 1. Pero es que el lunes 24 el Almería recibe al Logroñés, salvo que el próximo jueves los datos regionales hagan descender la fase hasta 1, cosa muy improbable. El lunes 24 frente a Logroñés tampoco habrá público. Luego habrá que jugar en Gijón, y es muy posible que en Gijón, que en Asturias, sí haya público para esa última jornada número 42 del campeonato. Y luego llegarán las semanas de playoff. Y ya pues dependerá cuándo juegue el Almería, si es el primero o el segundo partido, si llega a la final o no, para saber si habrá pues una semana, 15 días, 20 o 24 o 27 para llegar a ese, desde que acaba la liga hasta que concluye el playoff, para saber si en algún momento puede haber algún aficionado en las gradas o si puede bajar ese nivel a fase 1. Las comunidades que sí están en esa fase: Comunidad Valenciana. Los equipos de Primera y Segunda División que están en la Comunidad Valenciana pueden albergar público desde ya. De hecho, hoy viernes se le ha remitido el protocolo de actuación. Comunidad Baleares también pueden albergar público. Esta semana el Mallorca ya tendrá partido, que además, curiosamente, se ha modificado el horario ante el Alcorcón de las 9:30 de la noche, se ha modificado a las 8:45. ¿Por qué? Pues porque Baleares tiene una curiosidad: está en fase 1, pero con toque de queda a las 11 de la noche, y por tanto el público, si el partido se hubiera jugado a las 9:30, hubiera tenido que marcharse a casa en el descanso, porque no es un salvoconducto el decir, oye, es que vengo del fútbol y voy a casa, llego a las 11:15, 11:30, 11:05 o 12 menos cuarto. Por tanto, se ha modificado para que el partido acabe a las 22:30 y tengan 30 minutos para regresar a casa. Esas dos comunidades pueden albergar público. También Murcia. Por eso el martes que viene, el Almería-Cartagena, Cartagena-Almería en Cartagonova, se va a jugar con público. También parece que las Islas Canarias para la próxima semana pueden entrar en fase 1. Galicia también podría entrar en fase 1 en los próximos días. Asturias podría entrar en fase 1
también en los próximos días. Y por tanto el agravio comparativo es tremendo, porque ahora sí es verdad que estábamos en un parámetro donde el público no estaba en los campos, donde había un equilibrio, donde el factor casa-fuera, localía o visitante, pues no era tan decisivo, y ahora nos vamos a encontrar que en algunos estadios que pelean por abajo o que pelean por arriba van a tener un número pequeño, muy pequeño, pero un número de público que hace sentir más cómodo al jugador, que puede influir de alguna forma en el desarrollo del encuentro en cuanto pues al ánimo, no digo otras cosas. Pero es un agravio comparativo absolutamente tremendo. Hay equipos como el Albacete, que se ha quejado, el Alcorcón también, aunque bastante más suave, otros equipos de alguna manera pues menos pública, más un poco en corrillos o infiltraciones. Pero en el caso de la Almería no ha habido ninguna comunicación al respecto, ni ninguna postura oficial, salvo lo que dijo Rubi en la última sala de prensa sobre ese disgusto con boca pequeña, porque tampoco quiso ser muy vehemente en ese sentido, pero sí dijo que es un desequilibrio sobre el desarrollo de un partido, sobre un equipo que puede tener público, sobre otro que no. Evidentemente hablaba de injusticia y hablaba de agravio comparativo. Pero bueno, ese es el asunto por repasarlo, puesto que ha sido el tema de la semana, aunque ha tenido recorrido 2 días y medio, ¿no? Desde el miércoles por la tarde, que se anunció por parte del ministro, hasta hoy viernes. Veremos si Andalucía puede llegar pronto. Yo creo que lo comentaba antes, para los 2 partidos que le quedan a la Almería en casa en liga regular, Albacete no y Logroñés prácticamente tampoco. Así que solo queda esperar que la evolución sea positiva y que para el playoff pues pueda haber aficionados en las gradas. Nos podríamos encontrar con la tesitura de que la Almería juega en Gijón la jornada 42 con público en el Molinón y podría estar en juego un puesto de playoff, defender el tercer puesto, o que el Sporting pueda entrar o salir de un cuarto, un quinto, un sexto, o incluso quedar fuera, no sé. Pero eso puede ocurrir. Bueno, sobre lo puramente deportivo, ya el domingo pasado hicimos un vídeo un poco especial porque las condiciones de agenda de la semana, más que vídeo prepartido, fue vídeo postpartido, pero sí es verdad que tenemos que arrancar este resumen semanal desde el punto de vista rojiblanco, con esa victoria que ha dado una sonrisa al entorno de la Almería y con un protagonista que fue el Argi Ramazani. La clasificación ha hecho que con el empate del Leganés del pasado lunes, que eso no lo comentamos en el último vídeo, el Almería le ha tomado un poquito más de ventaja con respecto a lo que veníamos de la jornada anterior, tras el empate ante el Oviedo, sobre el sobre el cuarto clasificado para defender ese tercer puesto, y en esas tiene que estar el cuadro almeriense para las próximas jornadas. Este fin de semana también se podría asegurar ya la presencia en playoff, que era otro elemento que decíamos, bueno, hace un par de vídeos, un par de semanas o así, decíamos, bueno, es que aún incluso podíamos quedar fuera del playoff, no es algo que fuese muy normal, pero matemáticamente todavía existía esa incógnita. Bueno, pues esta semana se podría quedar cerrado el tema de asegurar el playoff sin definir realmente el puesto, porque eso va a depender de lo que haga el equipo en las 4 próximas jornadas. Y bueno, ya mirando lo que va a ser esta próxima jornada, partido ante el Albacete Balompié. El Almería viene ya de victoria, ya ha roto esa racha de un triunfo en 9 partidos, ahora son 2 triunfos en 10, pero si ponemos el límite en el encuentro de Tenerife, pues hablamos de que, bueno, pues ahora el equipo puede empezar a enlazar triunfos consecutivos. Y la semana ha venido con buena noticia en el caso de Samu Costa, el futbolista portugués. Ya él personalmente, incluso el técnico en sala de prensa previa al partido, dijo que estaba disponible para el choque, así que suponemos que mañana estará en ese 11 inicial, pero para analizar un poquito más el partido que se nos viene mañana a las 9 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, como cada viernes nos echa una mano nuestro técnico, nuestro comentarista en Radio Estadio, el entrenador José Antonio García Pirpi, quien nos va a diseccionar un poco cómo llega el Almería y cómo va a llegar el Albacete, con técnico nuevo, Fran Noguerol, después de ganar la semana pasada en Ponferrada, en el Toralín. Así que, Pirpi, todo tuyo, nos cuentas un poco cómo pueden llegar los 2 equipos a la cita de mañana. Muy buenas, tercer partido de la era Rubi frente al banquillo almeriense, que enfrentará mañana a las 9 de la noche contra el Albacete en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Creemos que introducirá algunos cambios en el 11 titular, con el buen partido que hizo Ramazani y los minutos que tuvo en el campo. Villalba, Juan Villar, pueden ser también algunos de los futbolistas que pueden entrar. Nuestra apuesta será la de Macariche en portería,
Value y Quieme son los laterales. Recupera Value. Estaba recuperado para el partido de Tenerife, pero no disputó ningunos minutos. Después de una semana más de entrenamientos, creemos que ya estará disponible para el técnico catalán. De centrales se repetirá Maras y Cuenca, y otra de las novedades será la entrada de Samu Costa por delante de la defensa. Esperemos que Samu Costa esté recuperado al 100%, ya dijo el míster que estaba disponible para el partido, para el choque de mañana. La línea de 4 por delante repetirá Morlanes y Carballo, y luego sabemos de la entrada de Ramazani. Gran partido el del Tenerife la semana pasada, consiguiendo el gol de la victoria. Se ha ganado el puesto de titular y lo ubicamos ahí en banda derecha. Y en banda izquierda pues puede ser que repita Lazo o pueda introducir la entrada de Villalba o incluso Juan Villar o Brian Rodríguez. Y arriba Umar Sadik, que repetirá el delantero almeriense. El Albacete, que cambió de entrenador la semana pasada y consiguió la victoria contra la Ponferradina, juega un 1-5-4-1. Va a esperar retrasado, con la línea de defensa muy retrasada y los 4 mediocentros haciendo basculación y tapando todos los espacios que pueda generar el equipo almeriense, e intentar salir al contraataque. La presión alta de la Almería será un hándicap para ellos, porque solamente al tener una referencia arriba, el golpeo directo será buscando a esa referencia desde la parte de aquí atrás, por lo que tendrá que estar Maras y Cuenca vigilando. Otro aspecto porque tiene que tener Almería tiene que ser el sistema defensivo. La semana pasada contra el Tenerife no encajó gol, pero al Tenerife se le concedieron un par de oportunidades que pudieron costarle el gol a la Almería. Esas ayudas, pues sobre todo tiene que ser todo el sistema defensivo, tanto de Ramazani, Carballo, Morlanes y quien esté jugando en banda izquierda, y de Samu Costa, que tiene un papel fundamental para dar el equilibrio. Tienen que evitar los centros laterales y sobre todo tienen que seguir las marcas de los jugadores que pueden entrar a rematar. Tienen que hacer un marcaje agresivo, si es el delantero, mediocentro o quien sea el que vaya a rematar ese centro lateral. Las marcas tienen que ser constantes y cercanas al rival para impedirle el salto cómodo o que pueda rematar. Y en ataque, darle la fluidez que vimos contra el Real Oviedo, esos primeros 20-25 minutos que vimos una Almería con mucho desparpajo y verticalidad, tanto por banda derecha como por banda izquierda. Quieme, que se incorporaba, y esperemos que mañana sea Value también el que se incorpore con laterales profundos. Y en esa tarea ofensiva va a tener un papel fundamental junto a Carballo, va a ser Ramazani, que como bien sabemos en el anterior partido metió el gol de la victoria, y en los anteriores partidos que ha jugado de titular, en total 4, el Almería ha conseguido 3 victorias, y en una de ellas contra el Sabadell con gol incluido. Un futbolista diferente, un futbolista que te da verticalidad, que te da buen 1 contra 1, que tiene gol y que tiene llegada. Y va a jugar un papel fundamental junto con Umar Sadik, que le puede crear los espacios en esa defensa de 5 para que en entradas de segunda línea, tras centros o balón filtrado por dentro de Morlanes o Carballo, sea capaz de finalizar y desatascar a veces el sistema defensivo que te puede crear el Albacete. También lo comprobamos contra el Tenerife, unos primeros 15-20 minutos en el que Carballo ejerció de líder en todas las tareas ofensivas, y siempre que tenía el balón se asociaba muy bien con Umar Sadik, y en este caso era Corpas y Lazo, pero seguramente con Ramazani y el que juegue por banda izquierda también se entenderá muy bien, junto con Morlanes, que sabemos también la gran visión de pase y de juego que tiene. Esperemos que mañana la Unión Deportiva de Almería consiga los 3 puntos y siga con el sueño de conseguir el ascenso directo, y sobre todo para certificar los playoffs y conseguir el tercer puesto. Nos iremos mañana a las 9 de la noche. Chao. Bueno, ese es el análisis técnico-táctico del Almería, también algún detalle de lo que puede presentar el Albacete Balompié. Y bueno, comentar un poco o en esa misma línea que decía Pirpi, ¿no? El Almería para mañana entendemos que va a
hombre, va a dar continuidad a una parte del equipo. Hay futbolistas que sí que son o están bastante consolidados en esa posible alineación, y luego hay otra parte que es la duda que aún tenemos hasta que no se anuncie la alineación. El técnico utilizó 11 futbolistas que bueno, ya conocéis, ¿no? En el día del Oviedo, frente al Tenerife, suponíamos que iba a haber algún cambio. No fue así, repitió el mismo 11 del Oviedo a pesar del empate a 2 final y jugó para jugar en Tenerife, pero es verdad que el equipo estuvo bastante mejor en la segunda parte, sobre todo con la irrupción del belga Largi Ramazani, y es por ello que todos intuimos que mañana el futbolista belga puede estar en el 11 inicial. Por tanto, con la estructura defensiva habitual o la estructura de cobertura, eso sí, con la posible vuelta de Bayú, con la presencia de Samu en el centro del campo, con Ramazani como titular, y en las medias puntas pues hay o esa posición de centrocampistas con Morlanes, con Robertone, con Carballo, Agueraqueche, en fin, un poco de ahí nos va a salir un poco el 11 que mañana se enfrente al Albacete Balompié con, esperemos, esa victoria como saldo final que haga que el equipo rojiblanco se vaya acercando cada vez más y empiece a rozar esos 70 puntos cuando aún quedarían 3 encuentros para acabar el campeonato. Bueno, es el resumen de esta semana, bastante más tranquila, menos ajetreada. Bueno, por actualizar, porque como ya el proceso está en marcha, que luego se me olvidaba, hay aficionados que preguntan, oye, ¿cómo está el tema del estadio? Bueno, el tema del estadio, ahora durante un par de semanas no va a haber novedades porque el proceso ya está abierto, ya sabéis, la exposición pública para esa presentación de alegaciones sobre la concesión arrancó el pasado martes 4 de mayo. Desde el 5 de mayo, que es el día posterior a la publicación en el boletín oficial de la provincia de Almería, han empezado a contar 20 días hábiles a la conclusión de ese plazo, y si no hay alegaciones, se abrirá el segundo plazo de 20 días hábiles también para la presentación de los proyectos, y ahí es cuando el Almería concurrirá para presentar su proyecto, y a la conclusión de esos segundos 20 días pues llegará la adjudicación, salvo que haya algún proyecto más, que haya 2 ofertas y habría que estudiarlas, ¿no? Pero inicialmente, en condiciones normales, el proceso ya está en el conteo de días para llegar a la conclusión. Lo dicho, este ha sido el resumen de esta semana. Recordad que mañana sábado a partir de las 8 de la tarde estaremos en Radio Estadio, en el 102.2 de la FM, en ondacero.es/Almería, en la aplicación también de Onda Cero seleccionando la emisora de Almería, y que en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, creo que en Instagram también estamos, aunque deberíamos prestarle un poquito más de atención, YouTube, nuestra web, por supuesto, aquí donde nos soléis ver, estamos con vosotros para seguir toda la actualidad del conjunto rojiblanco. Mensajes, suscribiros, en fin, todo lo habitual, y que nada, que ha sido un placer como siempre estar con vosotros en este ratito, y con la selección española, con ese gran triunfo que supuso el Mundial del 2010, con esta camiseta hoy me despido, así que paséis un buen fin de semana, que gane el Almería, y hasta la próxima semana. Adiós.